tapa de acero cede con un gemido y el aire del subsuelo golpea como una pared húmeda. No hay luz natural, solo el reflejo frío de las linternas sobre muros de hormigón resquebrajado. Después de 79 años de silencio, el búnker donde Adolf Hitler se atrincheró en los últimos días del Tercer Reich vuelve a respirar. La escena es contenida, casi clínica. Trajes presurizados, protocolos, cronómetro que limitan la estadía a minutos. Pero bajo esa disciplina late una pregunta que atraviesa décadas de rumores, teorías y desinformación. ¿Qué queda realmente aquí abajo que pueda demostrar mitos o confirmarlos? Lo que aparezca entre la humedad y el polvo no es un trofeo, es evidencia. Y la evidencia suele hablar en voz baja. Berlín, abril de 1945. Una ciudad convertida en esqueleto. El ejército rojo cerraba el acero calle por calle, mientras los servicios básicos colapsaban y la población buscaba refugio donde fuese posible. En ese contexto, el Fuggerbunker no fue un capricho arquitectónico, sino la última habitación de un poder que se desmoronaba. Dormitorios estrechos, filtros contra gases, generadores y depósitos de diésel componían un ecosistema artificial ideado para sobrevivir a bombardeos y a la derrota. Allí, en pasillos sin ventanas, Hitler se hundió en un aislamiento absoluto, dictando órdenes que ya nadie podía ejecutar y esperando contraataques que nunca existirían. Los testimonios de entonces describen una secuencia final: crisis de furia, testamentos apresurados, una boda sin celebración y la decisión irrevocable de no salir con vida. La reapertura en el 2024 no fue espectáculo, fue un descenso planificado. Primero drones, luego georradares, por último personas. El aire estaba viciado, cargado de esposas, y la temperatura baja contribuía a un silencio denso que el equipo rompía con respiraciones mecánicas. En el nivel superior surgieron los primeros indicios de una vida bajo asedio. Literas oxidadas, utensilios corroídos, fragmentos de un mapa de Berlín adherido a una pared por la humedad. También papeles que se deshacían al tacto y cableado mudo que alguna vez transmitió órdenes de última hora. Nada grandilocuente, todo preciso. El hallazgo relevante apareció en un despacho colapsado. El armazón del escritorio personal, un cajón metálico que aún guardaba papeles quemados. En una lateral, la huella oscura de un incendio interior. Más allá del morbo, lo importante era la coherencia. Mapas con anotaciones a lápiz rojo, fechas, símbolos militares, restos textiles de un sofá deformado. Y sobre el metal interno, manchas secas compatibles con sangre, con presencia de cianuro. No es una revelación cinematográfica, es el tipo de confirmación que sostiene un relato histórico. Procedimiento final confirmado, decía un registro Morse de los días 28-30 de abril. Hubo plan de fuga. La documentación sugiere lo contrario, frente a décadas de misterios sin resolver, true crime y teorías conspirativas. Este subsuelo devuelve algo más poderoso que un mito, la textura cotidiana del final. Para entender por qué ese final tomó forma bajo tierra, hay que mirar cómo se concibió la fortaleza. A mediados de la guerra, cuando los bombardeos aliados volvieron precaria la vida en la superficie, el complejo se amplió con criterios casi bélicos, muros y techos de hormigón armado de más de 3 metros, puertas herméticas, filtros contra ataques químicos, depósitos de agua y combustible para semanas. No fue un refugio improvisado, era un organismo sellado, dividido en 2 niveles, con la logística del personal arriba y el núcleo de mando abajo. Allí se instalaron la sala de mapas, la enfermería, los aposentos privados y accesos de emergencia, que según reportes de la época quedaron inutilizados por los derrumbes del combate final. El diseño funcional hasta la frialdad convirtió cada pasillo en un recordatorio de que el mundo exterior estaba clausurado. Construirlo tuvo un costo humano que rara vez aparece en el encuadre de las leyendas. Mano de obra forzada, jornadas interminables, vigilancia de la SS y accidentes mortales durante excavaciones y encofrados. Esa violencia originaria quedó inscrita en el propio edificio, que terminó siendo metáfora y escenario de un poder que se sostenía por coerción. Cuando el cerco de Berlín apretó, la capacidad prevista para unas 30 personas fue superada por un contingente mayor: ministros, médicos, escoltas, secretarias.
El aire denso, la ventilación artificial constante y el hacinamiento añadieron un nivel de presión que los testimonios describen con detalles físicos, temblores, discusiones, órdenes cruzadas, expectativas irreales sobre unidades inexistentes. Tras el fracaso de la ofensiva que debía liderar Steiner, una operación más fantasiada que planificada, el liderazgo se quebró. A partir de ahí, cada decisión dentro del búnker fue gestión del final. Cuando las tropas soviéticas tomaron la Cancillería el 2 de mayo, el lugar era un campo de ruinas. Equipos de contrainteligencia militar recuperaron fragmentos humanos, piezas dentales y documentos quemados. La identificación no descansó en rumores, sino en un detalle técnico: registros odontológicos conservados por el dentista de Hitler y verificados por personal que conocía cada puente y prótesis. Sin embargo, hacia el exterior se impulsó la ambigüedad. La mezcla de mensajes contradictorios, secretismo y custodia de restos en instalaciones militares alimentó el terreno perfecto para la duda. Con los años, esos fragmentos fueron trasladados, exhumados, incinerados por completo y arrojados al río para evitar cultos. La historia verificable existía, pero fue encapsulada. Mientras tanto, en la superficie el sitio físico fue borrado del mapa. Sellos de hormigón, rellenos, rediseños urbanos, edificios residenciales encima y silencio administrativo. Durante décadas la ciudad caminó sobre ese vacío y bajo esa capa el hormigón siguió guardando una memoria que solo ahora, con protocolos científicos estrictos, empieza a convertirse en archivo. El acceso en el 2024 transformó lo que durante 70 años fue rumor en evidencia. En los niveles más profundos, donde el aire apenas se movía, aparecieron objetos que reforzaron la reconstrucción histórica y demostraron décadas de versiones contradictorias. En el despacho central, los especialistas hallaron una mandíbula con prótesis y puentes metálicos que coincidían exactamente con los registros del dentista personal de Hitler. Radiografías históricas confirmaron la correspondencia. Era su dentadura. Aquello cerraba la situación que había nutrido teorías de fuga a Sudamérica o Asia. La prueba, sellada por el tiempo y por el cemento, descansaba bajo Berlín. Otros hallazgos añadieron capas humanas al relato. Entre los restos oxidados apareció un pequeño conejo de peluche con manchas de sangre seca. Probablemente pertenecieron a los hijos de Joseph y Magda Goebbels, quienes fueron envenenados antes del suicidio de sus padres. Cerca, unas gafas metálicas corroídas coincidían con las que usaba el propio ministro de propaganda. Cada fragmento, catalogado con precisión, devolvía rostros concretos a un episodio que, a menudo, se había contado en términos abstractos. En los registros Morse recuperados, se leía un mensaje breve y definitivo: no hay salida, procedimiento final confirmado. Más que un documento militar, parecía una rendición moral. Los análisis forenses también revelaron detalles perturbadores. Las muestras de sangre contenían cianuro y barbitúricos, confirmando la combinación de veneno y disparo descrita por los testigos. El sofá donde se hallaron esas trazas mostraba marcas de fuego y corrosión química, signos del intento de incineración inmediata. Lo que en su momento fueron testimonios orales ahora tenía respaldo físico. La ciencia reemplazaba la especulación. En conjunto, los objetos, papeles y señales materiales componían un relato coherente. Hitler murió en ese búnker el 30 de abril de 1945 y su entorno cercano selló su destino con él. Pero el redescubrimiento no apagó el eco de las teorías conspirativas. Desde el fin de la guerra, el secretismo soviético y las versiones manipuladas alimentaron la idea de que Hitler había escapado. Algunos sostenían que un doble ocupó su lugar, otros lo imaginaban refugiado en Argentina o en monasterios tibetanos. La propia Unión Soviética fomentó la duda, usando la incertidumbre como arma política en los primeros años de la Guerra Fría. Incluso cuando las pruebas dentales eran concluyentes, el mito sobrevivió porque resultaba funcional. Mantener al enemigo simbólicamente vivo era más útil que enterrarlo. Hoy, bajo la superficie urbana de Berlín, los muros del búnker siguen sellados, pero ya no están envueltos en silencio. La reapertura científica marcó un punto de inflexión entre la sombra del mito y la luz del archivo. Lo que el hormigón preservó no fue un secreto sobrenatural, sino la prueba tangible del derrumbe moral y físico de un régimen que se consumió dentro de sus propios muros. El verdadero misterio no era lo que el búnker escondía, sino cómo el mundo tardó casi 8 décadas en mirar de nuevo hacia ese abismo y escuchar lo que la historia finalmente tenía que decir.
Las pruebas halladas confirman el fin del régimen más oscuro del siglo XX y desmantelan décadas de teorías. La historia habló desde las profundidades. Sigue el canal, activa la campanita y no te pierdas los próximos reportajes sobre misterios revelados.